tratar el tema de la inspección en personas, posesiones y vehículos sin orden judicial. Como ustedes saben, la semana pasada, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que eran constitucionales los artículos 251, 267 y 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta declaratoria de constitucionalidad se lleva a cabo en virtud de las acciones de inconstitucionalidad hechas valer por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Es realmente controvertida la resolución, ha causado impacto, alarma social, temor incluso en grandes sectores de la sociedad, en virtud de que darle facultades a la policía para inspeccionar a personas, las posesiones de las personas e incluso los vehículos sin alguna orden judicial, pues es una situación sumamente grave. Esta declaratoria se ha querido suavizar posteriormente con un boletín emitido por la propia Suprema Corte, donde establece los alcances de la declaratoria de constitucionalidad. Pero antes de entrar a debatir lo relativo a si es correcto desde el punto de vista jurídico que se hayan declarado no constitucionales tales preceptos, vamos a tomar en consideración algunas expresiones también de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Miren ustedes, en relación a la declaratoria de constitucionalidad que lleva a cabo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, se dijo por el presidente de nuestro máximo tribunal lo siguiente, se expresó lo siguiente, dijo concretamente el ministro Luis María Aguilar, que esas inspecciones son actos momentáneos y excepcionales de molestia y que pueden practicarse a las personas para detectar objetos, instrumentos del delito entre sus ropas o posesiones, así como a sus vehículos, y también de manera forzosa, si hay resistencia. Se afirma que atrás hay un fin constitucionalmente válido, que es el de proteger la seguridad pública y los derechos de las víctimas de delitos. Esto es lo que expresa el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, avalando lógicamente la resolución emitida, cuyo ponente, por cierto, fue el señor ministro Javier Lainez Potisek, que al respecto expresa: la flagrancia de un delito se puede revelar de dos maneras: cuando el ilícito es evidente a la vista de la policía, o cuando la inspección es la que lo revela. Y reiteró que los jueces de control son los que calificarán dicha inspección. Todo esto pone en evidencia que el cargo no hace experto a quien ocupa el cargo, evidentemente, y que tampoco podemos exigir a los señores ministros que sean conocedores o expertos en todas las áreas del derecho. Evidentemente que hay expertos en la materia penal, sobre todo señores ministros de la primera sala, que por cierto algunos estuvieron en contra de esta determinación absurda, que de antemano calificamos como absurda, pero vamos a señalar cuáles son los absurdos de tal resolución. Primeramente vamos a ver cuál es el fundamento legal, cuáles son los artículos que se declaran como constitucionalmente válidos y si realmente son válidos. Miren ustedes, el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone lo siguiente: que no se requiere autorización del juez de control en los siguientes casos de investigación, y solamente tomamos las fracciones que nos importan para este análisis que vamos a llevar a cabo. La fracción tercera señala lo siguiente: que no se requiere de autorización judicial en el caso de las inspecciones
de personas, en la revisión corporal y como tercer punto en la fracción quinta en la inspección de vehículos. Esto se ha declarado constitucional. Otro fundamento legal. El artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales determina lo siguiente. Dice: en la investigación de los delitos, la policía podrá realizar la inspección sobre una persona y sus posesiones en caso de flagrancia, primer supuesto. Segundo, o cuando existan indicios de que oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga. Si hacemos un paréntesis en relación a este artículo, vamos a tomar en cuenta que ha sido determinada la propia Corte en esa resolución, que al inicio de este precepto se dice en la investigación de los delitos. Significa entonces que debe existir en curso una investigación. En la parte inicial así lo señala. Y en la parte final también reitera que los instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga. Es decir, estamos hablando de que la inspección sobre personas, sobre las posesiones de esta persona o sobre el cuerpo de esa persona, y ahora se agrega respecto del vehículo, de vehículos, se pueden llevar a cabo en razón de que exista flagrancia o bien porque existen indicios, evidencia, elementos objetivos que revelan que estamos en presencia de que el sujeto porta o lleva consigo instrumentos, objetos o productos del delito relacionados con alguna investigación, con un hecho que se investiga. Certeramente también la Corte en la resolución menciona que la investigación del delito puede ser de naturaleza formal, es decir, cuando ante el Ministerio Público se presenta la denuncia o la querella por la víctima, por el ofendido, por algún testigo, por el propio agente de la autoridad, etc. ¿Verdad? Pero ya existe una investigación formal. Pero también adecuadamente señala la Suprema Corte en esa resolución que la investigación puede ser material, es decir, no formal, sino material, y en virtud de que exista una circunstancia, en este caso, consistente en la flagrancia. Ahí estamos de acuerdo con esta resolución. Lo que sí no consideramos adecuado es el alcance que se le da a la flagrancia. Miren ustedes, con motivo de la reforma constitucional publicada el 18 de junio del año 2008, la cual dio cabida a lo que se ha llamado sistema procesal penal acusatorio, que es una incrustación en nuestra legislación, que es una copia, por cierto, también de los países, de la reforma que se llevó a cabo en los países sudamericanos, pero eso será materia de otra plática. Con motivo de esa reforma señalamos que en el artículo 16 constitucional se modifica lo relativo a la circunstancia de flagrancia. Antes de la reforma solamente se hablaba de flagrancia, que se podía detener a una persona, incluso se decía en delito flagrante, y que tal detención podía correr a cargo de cualquier miembro de la sociedad, no necesariamente un agente de la autoridad. Cualquier persona podía detener a quien estuviera cometiendo delito flagrante. La Constitución, en esa expresión de delito flagrante, de que cualquier persona podía detener a quien estaba en circunstancias de delito flagrante, dio lugar a que los intérpretes de la propia Constitución, los autores de obras jurídicas de aquel entonces, hicieran una clasificación, desde mi punto de vista, absurda de lo que es la flagrancia. Y absurda si partimos de la base de que la Constitución única y exclusivamente se refería a la flagrancia.
a que se podía detener a una persona en el preciso momento de estar cometiendo delito. Sin embargo, esta clasificación que elaboraron estos comentaristas de la Constitución la situaron de la siguiente manera. Dijeron, bueno, puede haber una flagrancia, y la flagrancia, como he dicho, se presenta cuando es detenida la persona en el momento mismo de estar cometiendo un delito. Evidentemente no se requiere una orden judicial, porque las vías de hecho donde se le detiene, pues es que está consumando un delito, y puede detenerlo cualquier gobernado o cualquier agente de la autoridad. Esto era evidentemente constitucional. Pero después se habló de una cuasiflagrancia, que no lo permitía la Constitución, y se dijo, bueno, pues también podemos detener a una persona para que pues no demos paso a la impunidad, y la podemos detener en virtud de que inmediatamente después de que ha cometido el delito huye del lugar y es perseguida la persona materialmente hasta detenerla, y le llamaron cuasiflagrancia. Y después dijeron, bueno, pues ya que estamos en esto, ¿verdad? Pues ¿por qué no hablar de presunción de flagrancia? Y entonces pues vamos a decir que también se puede detener a una persona después de haber cometido el delito, después de que huye del lugar, y tal vez se trata de localizarla por las inmediaciones del lugar, y se logra identificarla, se le encuentran en su poder objetos, instrumentos o productos relacionados con el delito, o hay rastros en sus ropas, huellas o indicios que lo relacionen con el delito. También lo vamos a detener. Y entonces esto le llamaron presunción de flagrancia. Y para colmo, la legislación secundaria, los códigos de procedimientos penales, Código Federal, el Código de Procedimientos Penales de la ahora Ciudad de México y de los estados de la República, reglamentaron algo que llamamos, o que le hemos dado el nombre, de equiparación a la flagrancia. Y se dijo, bueno, pues también puede ser que el agente del Ministerio Público, al advertir que hay una denuncia, que se trata de un delito grave, que hay un señalamiento en contra de la persona a la cual se puede detener, que no han transcurrido más de 48 horas o de 72 horas, según el fuero, ¿verdad?, federal o local, pues el agente del Ministerio Público puede ordenar la detención de la persona y estaremos en una situación de equiparación a la flagrancia. Pues todo esto viene, como ustedes advierten, a desvirtuar la garantía, en aquel tiempo garantía constitucional, porque afectaba el derecho humano de la libertad personal. Al gobernado, se establecía en la Constitución, solo se le puede detener en el momento en que esté cometiendo un delito. En caso de que se quiera detener en otros supuestos, bueno, hay que solicitar una orden judicial al juez competente. Pero no, con estas clasificaciones, pues la libertad de los gobernados pues quedaba en entredicho. Con motivo de este desbordamiento de la interpretación que se llevó a cabo, certeramente el constituyente permanente en 2008 modifica lo relativo a la flagrancia y ahora dice, ya no dice flagrancia en el apartado correspondiente, sino dice que que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento mismo de estar cometiendo un delito, primer supuesto, o inmediatamente después de haberlo cometido, segundo supuesto. Es decir, la reforma le da entrada a esa clasificación que hablaba de flagrancia liseyana y de cuasiflagrancia, pero solamente desde el punto de vista constitucional. Entonces tenemos que hay dos supuestos de flagrancia actualmente, constitucionalmente válidos, lo que antiguamente se llamaba flagrancia liseyana
detener a la persona en el preciso momento de estar cometiendo delito, o bien inmediatamente después de haberlo ejecutado. Quiere decir que puede haber una persecución sin perderlo de vista y hasta llegar a lograr su detención. Esto es constitucional. Y por cierto, la ley secundaria y el Código Nacional de Procedimientos Penales, al respecto, en el artículo 146, certeramente, adecuadamente, en la fracción primera, pues no hay duda de que se apega a lo dispuesto en la Constitución, cuando dice la fracción primera, bueno, el 146, no voy a permitir leer el encabezado, dice supuestos de flagrancia, y a continuación señala: se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. A continuación agrega: se entiende que hay flagrancia cuando, fracción primera, la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito. Flagrancia, dice Yana, constitucionalmente admitida, no tenemos reserva alguna. Fracción segunda, dice: inmediatamente después de cometerlo, el delito, ¿verdad?, es detenida en virtud de que, inciso A, es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente. Tampoco tenemos alguna objeción, certeramente es válida esta hipótesis de flagrancia. Sin embargo, donde sí hay objeción es en el contenido del inciso B de la fracción segunda, a la cual se le ha dado el nombre, y la propia ley así lo señala, como flagrancia por señalamiento. Flagrancia por señalamiento habrá en los siguientes casos. En el inciso B dice a continuación lo siguiente: cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, una hipótesis, por algún testigo presencial de los hechos, otra hipótesis, o por quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito, otra hipótesis. Y cuando, aquí también es otro supuesto, y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos o productos del delito, otra hipótesis, o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. De la redacción del inciso B se desprenden varios supuestos. Sin embargo, estos aparentes supuestos se reducen porque a continuación el párrafo del artículo 146 que continúa, que dice lo siguiente: para los efectos de la fracción segunda del inciso B de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. A ver, ¿qué podemos decir al respecto? En principio que es una fracción segunda, inciso B, párrafo final también, de tal precepto, evidentemente inconstitucional. Desde el punto de vista gramatical, podemos desprender del inciso B varias hipótesis. Sin embargo, se reducen esas hipótesis porque en todos los casos debe haber el señalamiento de la víctima, del ofendido, de un testigo presencial de los hechos, de quien hubiera concurrido con esa persona a cometerlo, etc. Entonces, para que se denomine flagrancia por señalamiento, siempre debe haber una persona que señale. ¿Y a quién va a señalar? Al posible autor del delito. Pero lo va a señalar a este posible autor del delito inmediatamente de haberlo cometido, después de haber cesado la persecución. Pues no, porque se supone que la parte final que he leído de este artículo, el párrafo final, dice que haya una búsqueda o localización. Y si hay una búsqueda o localización, quiere decir que pues yo no lo tengo a la vista, quiere decir que se ha ido del lugar, quiere decir que se interrumpió la persecución, quiere decir que varios minutos después, varias horas, probablemente la víctima, el ofendido, el testigo presencial de los hechos, identifique a la persona y diga: agente de la autoridad, mire, esa persona fue la que hace media hora o hace una hora me robó
mis pertenencias, me robó mi celular, me robó cualquier otra cosa, o cometió, o me golpeó, o cualquier otro ilícito. Pero ella fue, la señalo, la identifico. Válidamente podríamos decir que es adecuada la posible detención que lleva a cabo el policía. Pues evidentemente que no. Evidentemente que ya estamos rebasando la disposición constitucional. Evidentemente, si el artículo 16 está dentro del título primero, denominado de los derechos humanos y de las garantías que se establecen para su protección, estamos rebasando la garantía constitucional. Y precisamente ya no hay una ininterrumpida persecución del sujeto, del posible autor del delito, precisamente porque lo estamos localizando o lo estamos buscando localizando. Esto es abiertamente inconstitucional y es lo que se ha llamado flagrancia por señalamiento. Ha habido una opinión, que no pasa de ser una opinión, de uno de los mejores ministros de la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que efectivamente el contenido de la fracción segunda, inciso B y la parte final es abiertamente inconstitucional. Pues bien, ¿por qué trajimos a colación lo referente a esta modalidad inconstitucional, pero que admite la ley secundaria? O sea, el hecho de que lo admita, lo reglamenta la ley secundaria, no quiere decir que es legal. Bueno, es legal, pero no es constitucional porque choca con el precepto constitucional. No hay una adecuación, no hay una observancia de los principios constitucionales, que tendría que ser, porque el artículo 133 de la Constitución establece la supremacía de la Constitución y que las leyes de los estados, de la Ciudad de México y federales y locales tendrán que adecuarse a los principios y máximas constitucionales, cosa que no se lleva a cabo en el supuesto que estamos comentando. Pues bien, entonces, ¿qué pasa con esos preceptos que vamos a comentar? En primer lugar, vamos a tomar en cuenta lo que dice el señor ministro ponente, Javier Lainez Pontisek. Por cierto, escuché una entrevista en una estación de radio y creo que podrá ser experto en otras áreas del conocimiento, pero como que le falta un poco de conocimiento en materia penal, lo cual se justifica obviamente el estar en la corte ocupando un cargo de ministro. No lo hace un genio del derecho en todas las áreas del conocimiento, en todas las ramas del derecho, ¿verdad? Lamentablemente le tocó a este jurista o servidor público realizar el proyecto y bueno, pues, tenemos estas consecuencias. Bueno, ¿cuál es la expresión que podemos, con la cual no estamos de acuerdo con este señor ministro? Que dice, y tajantemente lo firma: la flagrancia de un delito puede revelarse de dos maneras. Uno, cuando el ilícito es evidente a la vista del policía. Bueno. O cuando la inspección es la que lo revela. Esto es un absurdo. El secretario que redactó esto, yo creo que no lo asesoró debidamente, porque como hemos visto, esto no está en la Constitución. La Constitución lo dice: habrá flagrancia cuando con motivo de una inspección sin orden judicial se pueda determinar que el sujeto lleva entre sus ropas o adherido a su cuerpo instrumentos, objetos o productos del delito. No lo señala. No significa que haya impunidad o que demos paso de impunidad. Porque si hay certeza de que una persona ha cometido delito, bueno, hay otros mecanismos. Es más, otra excepción. ¿Cuál es la regla en materia penal? En materia penal la regla es que la tramitación de la investigación se lleve a cabo sin detenido. La regla es que se promueva la acción ante los jueces sin detenido. Ahora le llaman judicialización, absurdos términos, ¿verdad? Con de los genios ahora del sistema acusatorio. Bueno, y dicen se judicializa. Y bueno, se judicializa o se promueve la acción, ¿para qué efecto?
para solicitarle al juez de control cite al probable imputado, al indiciado, dice la Constitución. Pudiera ser que no lo cite, que incluso gire una orden de aprehensión, y pudiera ser incluso que haya una orden de comparecencia, que son de las formas que señala el propio código de que pudiera conducirse al imputado ante la presencia del juez, para el efecto del juez de control, para el efecto de que se le formule la imputación correspondiente. Pero de ninguna manera la Constitución dice que un supuesto de flagrancia sea el que se deriva a partir de una inspección a la persona o a sus cosas y hecha por un policía sin orden judicial. Esto es una injerencia en los bienes jurídicos del gobernado, totalmente desproporcional, aberrante, contraria a los derechos humanos. Entonces desmentimos lo que dice el señor ministro de que un supuesto de flagrancia puede ser este. No, eso no es flagrancia. Hemos dicho que el artículo 268 determina que esté, y así lo dice la resolución, que esté en marcha una investigación, que la investigación puede ser formal o que puede ser material. Pero miren ustedes, independientemente de que pueda existir o no una investigación, si se leyera, si se analizara con cuidado los supuestos, tendríamos lo siguiente. Cuando hablamos de flagrancia, en el artículo 147 y 147, nos dice en el párrafo segundo que la inspección realizada por los cuerpos de seguridad al imputado deberá conducirse conforme a los lineamientos establecidos para tal efecto en este código, es decir, en el artículo 268, la inspección, en caso de flagrancia. Pero entonces, ¿cuál es la secuencia? Bueno, que si hay flagrancia, en virtud de que el sujeto es detenido en el preciso momento de estarse consumando el delito, es evidente que se le detiene y se le inspecciona, se le registra. ¿Sí? Eso es válido. O bien, el otro supuesto de flagrancia, que inmediatamente después de ejecutado huye del lugar, es perseguido materialmente, se le detiene y se le registra. ¿Cuál es la secuencia entonces? Primero lo detengo por flagrancia y después procedo a la revisión, o como dice el código, a la inspección en el cuerpo o en las posesiones del detenido. Pero no al revés. Es decir, yo no puedo decir, esta persona se me hace sospechosa, camina de un lado a otro, ve hacia cierto lugar y pues, no sé qué pasa, pero pues yo en mi carácter de policía voy y llevo a cabo una revisión o una inspección en su persona o en sus bienes o en su cuerpo. ¿Esto sería constitucionalmente admisible? Obviamente que no. Esto es una aberración constitucional, ¿sí? Que choca con la Constitución. Para llevar a cabo la inspección desde el punto de vista constitucional y jurídico, primero lo detengo por flagrancia, en cualquiera de los dos supuestos que ha señalado la Constitución. Posteriormente o inmediatamente procedo a la inspección en su cuerpo, en sus posesiones o en sus bienes. Esa es la mecánica. Pero bueno, vemos que el artículo 268, apreciamos que el artículo 268 tiene dos supuestos, como hemos señalado. Recuerden que dijimos, primer supuesto, que la policía podrá realizar la inspección sobre una persona y sus posesiones en caso de flagrancia. Certero. Hipótesis o supuesto certero. Vale. Pero viene el segundo supuesto. Cuando existan indicios de que entre sus ropas oculta o lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos del delito. Inicialmente podemos decir, bueno, como la O es una disyuntiva, una alternativa, quiere decir que sin que exista flagrancia, el policía, desde el punto de vista legal, puede llevar a cabo
la inspección sobre la persona o sus posesiones, porque existen indicios de que oculta entre sus ropas o lleva adheridos a la misma, a su cuerpo, instrumentos, objetos o producto del delito. Y podríamos decir, pues no es contrario a la Constitución porque está una investigación en curso, formal o informal. Pero independientemente de que exista una investigación en curso, si se lleva a cabo de esta manera, bueno, aquí vamos a suprimir la palabra indicio, sin que existan indicios, sino simples sospechas, y que oculta entre sus ropas o lleva adherido a su cuerpo instrumentos, objetos o productos del delito, esto es inconstitucional. Pero viene a salvar la determinación de inconstitucionalidad y volverla constitucional el hecho de que existen indicios. Porque miren ustedes, los indicios o puede ser una evidencia material o pueden ser circunstancias que racionalmente lleven al policía a concluir que esa persona oculta entre sus ropas o lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos del delito. Si esto es así, si existen indicios suficientes para arribar a tal conclusión, ¿qué sucede entonces? ¿Es válida la inspección del policía o no? Claro que es válida, solo que en este caso, aunque el código no lo diga, estaríamos ante el supuesto de una flagrancia. ¿Por qué flagrancia? Porque razonablemente hay indicios, elementos de prueba, elementos de convicción que determinan que esa persona oculta entre sus ropas instrumentos, objetos o productos relacionados con el delito. Es decir, es la misma flagrancia. Pero una cosa es que existan elementos de prueba o datos de prueba o elementos de convicción, y otra cosa es que, como se estila, por las simples sospechas que se generan al policía, por la forma de vestir de algunos miembros de la sociedad, por estar tatuado, con los cabellos pintados, vestidos de tal o cual forma, digan, este puede ser un delincuente, porque eso sería un acto de discriminación. Discriminación totalmente prohibido por la Constitución. Estas situaciones de detenciones, de revisiones porque existen sospechas son frecuentes. Y si no ponemos un atajo a la actividad de los policías, la violación de los derechos humanos va a seguir dándose. Entonces, si ustedes se percatan, ya desde el punto de vista de un razonamiento jurídico adecuado, pues independientemente de que en estos supuestos aparentemente no hay flagrancia, lo cierto es que sí hay flagrancia y esto está legitimando la actuación de los policías. Si son simples sospechas, apreciaciones subjetivas, el policía actuará desde el punto de vista de las normas constitucionales con una flagrante vulneración hacia las mismas. Para redondear este comentario tenemos lo siguiente: que los fundamentos legales, es decir, relacionando lo que hemos comentado, los preceptos 268 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, obtenemos las siguientes hipótesis. Aquí dice 4 supuestos, son 5 supuestos. Aquí se equivocó la secretaria. Primer supuesto: sin orden judicial, la policía podrá llevar a cabo la inspección de una persona y sus posesiones en caso de flagrancia. Es una hipótesis impecable, válida, constitucionalmente válida. Ya lo hemos. Segundo supuesto: sin orden judicial, la policía llevará a cabo la inspección de una persona y sus posesiones cuando existan indicios de que oculta entre sus ropas o que lleva adherido a su cuerpo
instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga. Es constitucional también, pero no porque exista en marcha o esté en marcha una investigación, sea formal o informal, sino simplemente porque hay indicios, porque existen elementos de convicción que razonablemente llevan al policía a concluir de que efectivamente esa persona lleva adheridos a su cuerpo o bien ocultos instrumentos, objetos o productos del delito. Esto es flagrancia. También es flagrancia. Otro supuesto. Tercero, inciso C. El inciso C dice lo siguiente: sin orden judicial, y aquí entre paréntesis señalamos, y obviamente sin que exista flagrancia, sin que existan indicios de que oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos del delito. Es decir, volvemos a la parte inicial, sin orden judicial, la policía podrá llevar a cabo la revisión corporal de una persona. Esta es una hipótesis que también se desprende de relacionar los preceptos señalados. ¿Esto es correcto? No. Esto sí es inconstitucional. En primer lugar, porque aún existiendo una investigación en curso, formal o informal, no hay orden judicial y el policía, sin contar siquiera con indicios, lleva a cabo la revisión corporal de una persona. Es más, ni siquiera se da en este supuesto la inconstitucional hipótesis de flagrancia por señalamiento, ni siquiera en este supuesto. Quiere decir en consecuencia que estamos ante el supuesto de que el policía, por simples apreciaciones subjetivas, por simple sospecha, por parecerle este sujeto, como hemos dicho, en virtud de ciertas características de su personalidad, de su vestimenta, etcétera, sospechosa, pues lleva a cabo la revisión, y esto es un acto, como hemos dicho, discriminatorio e inconstitucional. Inciso D. Sin orden judicial, y entre paréntesis, obviamente sin existir flagrancia, tampoco existir indicios de que oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos del delito. Vuelvo a la parte inicial. Sin orden judicial, la policía podrá llevar a cabo una inspección en el vehículo de una persona. Es inconstitucional. Es decir, independientemente de que existiera una investigación en curso, pues obviamente no hay orden judicial, no hay flagrancia, no hay indicios, elementos de convicción que nos lleven a concluir que se está cometiendo un delito. Y esta situación, en el caso de que el policía lleve a cabo la inspección del vehículo, es inconstitucional. Hipótesis, por cierto, que se presenta frecuentemente en los retenes carreteros, en los retenes en las calles, llevados a cabo por policías locales o federales, por miembros del ejército, por miembros de la marina, bajo el pretexto de que se está implementando o poniendo en marcha la ley federal de armas de fuego y explosivos. Esto es lo que señalan los señores policías en esas inspecciones o retenes. Y además dicen, y además de forma aleatoria, llevamos a cabo tales inspecciones. Es decir, ni siquiera con relación a las personas que por mala suerte van a ser materia de inspección en sus vehículos, ni siquiera hay una investigación en curso en contra de ellos. Llegan los soldados, llegan los marinos, llegan los policías federales, llegan los policías locales, y a ver, baja ese señor ahí con las armas de fuego, las metralletas, y como dice el señor ministro, el presidente, incluso con el uso legítimo de la fuerza, pueden llevar a cabo la inspección. Esto es propio de un Estado democrático de derecho, de que pues nos captamos todos, ¿verdad? Pero sobre todo
los que pertenecen a determinados sectores del gobierno, vivimos en una democracia, en un Estado democrático, liberal de derecho, y llevamos a cabo estos absurdos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, también la Corte Mexicana en algún tiempo señaló que es inconstitucional los retenes. Si con motivo de un retén, sin que exista una investigación en contra de determinada persona, ni una orden judicial para inspeccionar sus bienes, su vehículo, se llegara a detectar algún objeto, instrumento o producto del delito, por ejemplo, si llegara a encontrar un paquete de droga, sea marihuana, sea cocaína, sea otra sustancia, de acuerdo a la Constitución también sería una prueba ilícita. No podríamos decir, es que hay flagrancia. No hay flagrancia. La flagrancia es cuando hay indicios razonables de prueba, ¿verdad? Elementos de convicción que nos llevan a determinar que esa persona está cometiendo delito. En el caso que he señalado, no hay tales indicios. Por eso hemos señalado, la secuencia es primero flagrancia e inspección. No al revés, como dice el ilustre ministro Javier Lainez Omtisek. No. De una inspección no se puede derivar una flagrancia. Es al revés, señor ministro. Por inversa, ¿verdad? Bueno, y entonces esto es inconstitucional. Y por último, el inciso E. Sin orden judicial, la policía llevará a cabo la inspección de un vehículo cuando existan indicios de que se está cometiendo un delito. Y es uno de los ejemplos que al parecer señaló alguno de los señores o en la circular que aclara esta situación. Se dijo en la circular de la propia Corte, de la Suprema Corte de Justicia, no es válido que se lleve a cabo una inspección cuando por motivo de una infracción al reglamento de tránsito se detiene al conductor de un vehículo, llega el agente de tránsito y bueno, le levanta la infracción. Y por lo tanto no es válido que revise el vehículo, que lleve a cabo actos de inspección. En eso estamos de acuerdo. Pero se dice, pero si el agente de tránsito, si el policía, con motivo de haber llevado a cabo la detención de esa persona, más bien de ordenarle que estacionara su vehículo porque habría infringido un reglamento de tránsito, una disposición de tránsito, se percata que se está cometiendo un delito, entonces se puede llevar a cabo la inspección. Bueno, esto es absurdo. Esto tendría que aclararse. Pues es evidente que si se percata el policía, el agente de tránsito, que en ese vehículo se está cometiendo un delito, pues es evidente que estamos en el supuesto de flagrancia. Y obviamente al surgir la flagrancia, será lícita la revisión de ese o la inspección de ese vehículo. Entonces, bueno, se le dan vueltas y vueltas a las situaciones y no. Bueno, pero ¿qué pasa si no hay flagrancia? Vamos a situarnos en la hipótesis de que haya caso urgente o incluso que el juez de control gira una orden de aprehensión. Primero, caso urgente. Hay una investigación por delito grave, hay riesgo fundado, es decir, basado en evidencia, ¿verdad? No que me late que se va a dar a la fuga, no. Hay riesgo fundado de que el indiciado puede sustraerse a la acción de la justicia por razón de la hora, del lugar o de cualquier otra circunstancia igual de grave. El agente del Ministerio Público, ante esta situación de que el indiciado puede darse a la fuga, se dice, bueno, pues lo procedente sería recurrir o concurrir con el juez para solicitarle una orden de aprehensión y evitar la fuga.
Sin embargo, para que se configure el caso urgente, se dice que por razón de la hora, del lugar o de cualquier otra circunstancia, ese agente del Ministerio Público a cargo de la investigación no pueda solicitar la orden de aprehensión. En consecuencia, bajo su más estricta responsabilidad, puede ordenar a la policía la detención de la persona. Vamos a suponer que se presentan, que se reúnen los elementos que configuran el caso urgente. Se comisiona a los elementos de la policía ministerial para llevar a cabo la detención del indiciado, que probablemente pudiera darse a la fuga. Se le detiene al indiciado y se procede a llevar a cabo la inspección, ¿sí?, en su persona, en sus ropas, en sus pertenencias. ¿Esto es legal? Es legal. Pero es legal porque existe un mandato, una orden del agente del Ministerio Público, donde está razonando que se están actualizando los requisitos del caso urgente, ¿sí? Está motivando por qué ordenó esa detención, y cuando los agentes de la autoridad, los policías ministeriales llevan a cabo la detención, con base en esa detención legal, es viable que se lleve a cabo la inspección en su persona, en sus bienes, en sus pertenencias, o si lleva adherido a su cuerpo objetos, instrumentos o productos. Esto es válido. El siguiente supuesto: con motivo de una orden de aprehensión. Bueno, si hay una orden de aprehensión, pues obviamente ya hay una orden judicial que determina detener a la persona, está plenamente individualizada, se le detiene y se procede por razones de seguridad, también para los elementos policíacos, y llevar a cabo la inspección en los bienes o en el cuerpo de esta persona. Esto es constitucional. Pero no es constitucional, entonces, los supuestos que quedan fuera de estos ámbitos de flagrancia, de caso urgente y de orden judicial de aprehensión. Cuando por simples sospechas, cuando por capricho, cuando por retenes inconstitucionales se lleva a cabo la inspección en el cuerpo, en los bienes o en los vehículos de las personas, esto es inconstitucional. Si con motivo de que existan indicios se realizan las revisiones o inspecciones, es decir, que existan elementos de convicción razonablemente suficientes y fundados, entonces no va a legitimar la inspección el hecho de que esté en curso una investigación formal o informal, sino que lo que va a legitimar la inspección va a ser precisamente que estamos en el supuesto de flagrancia. Esto es lo que va a legitimar la inspección. Cualquier otra situación es inconstitucional. Y creo que debemos entenderla de esta forma. No debemos interpretar la Constitución o los preceptos de la ley secundaria, Código Nacional de Procedimientos Penales, de forma aislada. Hay que interpretarlos de manera sistemática y de acuerdo a la técnica, a la ciencia jurídico-penal sustantiva o al derecho procesal penal. Si no lo hacemos así, pues cometemos hierros tremendos, y por eso hemos dicho que el cargo que ocupe la persona no lo hace experto en todas las áreas del conocimiento. Muchas gracias.